Vamos a comenzar nuestro segundo bloque, como siempre recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Carlos, el programa anterior terminamos anunciando lo que vamos a mostrar en el día de hoy y hablabas un poco de, no digamos el pasado, sino que el antecesor de Alejandro Pagani. Y estamos hablando de otro Alejandro, en este caso Di Tommaso, que allá por los años 70 creó este vehículo Pantera. Pantera. Fue a Italia con un montón de ideas que inexplicablemente o explicablemente acá en Argentina no pudo desarrollar. Explicablemente no pudo desarrollar y llegó a Italia y en 1971 presentó un coche que, si bien no tuvo una gran actuación deportiva, pero siempre se entremezcló en las carreras, no con un desastre pero muy favorable, pero tampoco no descendió nunca del 7º o 8º puesto hacia abajo. El hombre tuvo un gran mérito de lograr hacerse un nombre dentro de la industria automotriz de Italia, pero por allí parece que hubo algunas cosas raras, como que lo que le pasó a otro argentino, a Narciso Stefano, que creyó en él, puso mucha plata para ir a correr a Europa y cuando llegó allá no había ni plata, ni auto, ni nada. Bueno. De ahí quedó el mal nombre de Tommaso. De Tommaso. Aquí en el país. Bueno, algo parecido, no vamos a interiorizarnos ni profundizarlo porque no es el motivo de la escala profundizar en ese tema. Seguro. Algo pasó con la Ford, porque el Pantera no tenía motor propio. El motor era un motor Ford, el Ford V8. Entre las unidades, todos se recordarán del GT40 de la Ford, era el mismo motor que la Ford puso en el GT40, no tan exprimido al máximo, porque tampoco las condiciones que era el Pantera con respecto al GT40 no eran las mismas. El GT40 no salió para circular por las calles, claro, salió para enfrentar a la Ferrari. En vez del Pantera era el coche del día al día con las limitaciones lógicas del caso. Bueno, este señor empezó a fabricar allá por 1971 este coche con motor Ford, motor central. Podemos verlo en la grabación, que el motor prácticamente está instalado bien adelante del eje trasero, prácticamente en la espalda, van los filtros de aire de la espalda del conductor. 8 cilindros en B, 505.700, casi 5.800 centímetros cúbicos. O sea que por falta de motor no iba. Sí. Una relación de compresión para aquellos años bastante elevada, 8,5:1, 2 árboles de levas. Nunca intentó, a lo menos, Tommaso, de hacerlo turbo. Todos los motores que él instaló de la Ford eran motores aspirados por carburadores. Tiene varios, múltiples de admisión, con 1, 2, 3 carburadores, pero siempre con aspiración normal, nada de turbo. En las versiones normales, en las versiones no comprimidas, erogaba 310 HP. Había que manejar. Había ya, y si estamos hablando de la década del 70 del siglo pasado, había potencia. Suspensión independiente en las 4 ruedas. Los que probaron criticaban un poco la suspensión trasera de este auto, que era tipo, no de Dion, tipo de Dion. Sí, dicen de que no funcionaba de acuerdo a los requisitos que este coche tenía que tener, no funcionaba la suspensión como era debido. Freno a disco en las 4 ruedas, era para 2 personas. No era 2+2, era simple, no, porque el motor, en la parte donde el 2+2 lleva algo como para 2 criaturas, ahí estaba asentado el motor. Tenía, si hablamos de la década del 70, una velocidad final de 280 kilómetros por hora. Había que manejarlo. Sí. Había que manejarlo. 300 y pico de caballos, 280
de velocidad no era para cualquiera, ¿no? Este señor en su momento le vende acciones de su fábrica a la Ford. Pero la Ford, después de unos años, allá llegando a la década del 80, 80 y algo, dice no va más y le retira, no digo el apoyo, pero retira su contribución en tecnología y también prácticamente en plata, lo que le hace a este señor de que en un momento vende la fábrica, arma unos pocos coches más y termina vendiendo esta fábrica. Evidentemente que el socio capitalista había terminado, entonces ya se complicaba un poco. Se complicó el asunto. En Estados Unidos se vendió, y se vendió muy bien. Y como Ford era parte del paquete de acciones, lo vendían las agencias que vendían el Lincoln y el Mercury. Ajá. O sea, que vos podías ir a la agencia a comprar un Lincoln, un Mercury, o si no, un Pantera. Un Pantera. Un vehículo también que me imagino que en los Estados Unidos debe haber tenido un buen éxito sabiendo que estaba motorizado por Ford. A lo menos se aseguraba los repuestos, claro, porque ese motor era el mismo motor que en las versiones equipó el Mustang de mayor potencia. El Mustang tuvo varios motores. Acá en Argentina entraron hasta de 4 cilindros, sí. Pero tuvo varias potencias. Y en las versiones más potentes lo equipaba el mismo motor que estaba equipando Cleveland. Era el motor de mayor potencia, equipaba a los Mustang. En este caso, el Pantera había adoptado un Cleveland. Pero hay una rareza. En determinado momento, De Tomaso hace un coche que es posiblemente, por cuestiones de costo, principalmente a la venta, era de menor potencia. Llegaba a los 190 caballos de fuerza. Era un motor más chico, claro, de menor potencia y sin las condiciones o las pretensiones del auto deportivo que tenía en sí el Pantera con el motor grande. Y debe haber sido para que un poco otro grupo más de gente pudiera comprar un auto de eso por el tema de la diferencia de potencia. Cuando cierra De Tomaso su fábrica, su última versión deportiva, que es la que estamos viendo en este momento, fue el Pantera GT40. Tenía 400 caballos de fuerza. Había aumentado en 20 caballos más la potencia total y ya tenía 400 caballos de fuerza. Luego, inexplicablemente, no llegué a profundizar el motivo por qué el Pantera desaparece de su fabricación, como tampoco conozco la historia de su creador. No, seguramente que el Pantera y toda la fábrica de Tomaso debe haber desaparecido por lo que estábamos comentando recién del tema de que Ford le retira el apoyo, le quita las acciones o vende las acciones que tenía y de esta manera la parte económica se debe haber resentido. Se desmoronó. Seguramente. No obstante, no se fabricaron pocos. Se llegaron a fabricar entre el primero al último 7.500 unidades. Y de los que están en buenas condiciones todavía en Estados Unidos, que no corrieron, que no fueron maltratados, están en un valor aproximadamente de $50.000. Si hablamos de coches de que hoy se pagan 6, 8 millones de dólares y hablamos de un coche de $50.000 también de colección como coche deportivo, es un precio más que razonable para aquellos de que son gente de billetera abultada y quieren posarse en un coche deportivo. Es un coche todavía deportivo, porque no nos olvidemos, con 400 caballos de fuerza y un poco de habilidad en el volante, todavía se pueden hacer muchas cosas. No, seguro. Y un auto, lo vamos a hacer a esta parte cortita, un auto que no pudo De Tomaso desprenderse de la idea italiana del auto deportivo, bastante similar a la generalidad de los casos, ¿no? De autos italianos, o las coupé italianas. Bueno, la línea no se parece mucho, no comparé con, por ejemplo, con una Maserati. Está bien que lo separaban 7, 8 años, en 7, 8 años el dibujo de un auto cambia mucho, pero tenía una línea particular y quizá por eso fue aceptado en su mayor comprador, quizá no fue Europa,
fue Estados Unidos. Bueno, Carlos, nos vamos. ¿Vamos en el de Tomaso? Vamos en el Tomaso, el problema va a ser para subir porque es muy bajo para mí. O para bajarse después. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, Rubén. Gracias por esta atención que han tenido en este bloque de las escalas. Como es habitual, vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos nuevamente con ustedes.